empresa privada y particularmente las empresas que están metidas dentro del mundo de la educación como un tema de responsabilidad social, puede apoyar en varias formas. Puede apoyar en la gestión y debe apoyar en la gestión. Puede apoyar con recursos en muchos casos, puede apoyar colaborando con el gobierno, con las secretarías de educación, etcétera. Pero tiene que ser un trabajo en conjunto, no puede ser las empresas privadas solas, tienen que ser las empresas privadas con las comunidades y con el gobierno. Yo diría que la prioridad para la construcción de paz es la educación, porque estamos viendo mucha falta de cobertura, muchos jóvenes que tienen deserción escolar en muchos niveles, pero principalmente después del grado noveno, que son muy graves para formar personas para la vida. Necesitamos tener un país mucho más educado. Colombia va a tener que hacer un esfuerzo de acción afirmativa muy profundo en estas zonas, sobre todo en lo rural, independiente de sea privado o público, porque el campo no ha existido y tenemos que empezar a tomar como parte verdaderamente de nuestra nacionalidad. El rol de los empresarios en el posconflicto debe ser aún más activo de lo que viene siendo ahora. La educación es demasiado importante para que no participemos nosotros los empresarios. Yo creo que la educación es definitivamente todo. La educación es inclusión, la educación es equidad, la educación es movilidad social. Y a mí me parece supremamente importante que tengamos sobre todo igualdad de oportunidades. En este país tenemos unas desigualdades de ingresos muy grandes que son difíciles de corregir, aunque hay que hacer todo el intento, porque el progreso genera desigualdades de ingresos. Pero importa mucho que tengamos igualdad de oportunidades. Es decir, que las niñas y niños de Colombia empiecen la carrera de la vida en la misma línea de partida. La única forma de hacer eso es que tengan al menos las condiciones de educación de calidad que se requieren. Y entonces los empresarios tenemos que comprometernos con el tema de la educación, como lo hacemos desde Empresarios por la Educación, pero entendemos que nuestro rol ahora es más amplio, es mucho más activo. El gran rol es, primero que todo, ayudar en la implementación de los acuerdos, cosa en la cual ya estamos trabajando y haciendo propuestas. Y segundo, hacer más inversión en las regiones en el país. Yo creo definitivamente en un poco el determinismo económico. No puede ser solamente lo económico, pero en la medida que las regiones sean apartadas y pobres, menos recursos van a fluir en todos los sentidos, simplemente por una dinámica de nuestro mundo económico de hoy. El punto es claro, es un plan de desarrollo que ojalá se cumpla. La verdad, cuando estuve en La Habana hace casi un año, 10 meses, vimos que era un plan como muchos otros que se habían hecho, pero es que el que se tiene que cumplir, porque muchos que he visto en los 30 años que he estado en el sector en Colombia, no se han cumplido tantos planes. Entonces tenemos que hacerlo cumplir, donde los campesinos tengan acceso a la tierra, tengan servicios, tengan crédito y obviamente tengan facilidades de educación. Estábamos discutiendo cuáles son las alusiones que se hacen en los diferentes documentos sobre el tema de la educación en áreas rurales, por ejemplo, en áreas donde va a haber posconflicto. Advirtiendo una cosa, las diferencias de educación en Colombia son gigantes, entre privada y pública, y entre urbana y rural. Esa brecha hay que cerrarla con urgencia, y nosotros los empresarios colombianos de buena índole estamos comprometidos con ayudar en esa causa. El posconflicto es claro que tenemos que entender el campo como un país donde no estábamos y tenemos que entrar, como lo decía la doctora Claudia Uribe hace un momento, a formar parte integral y muy fuertemente de las cadenas productivas. En la medida que la economía del campo avance, otros elementos van a avanzar. Es claro que en educación también el país tiene que ocupar ese espacio que no se venía ocupando.
pero vemos, pues, por nuestra propia experiencia en la Fundación Gabriel Lozano, que eso es como un túnel negro y donde se va volviendo más chiquito y más oscuro. Entre más alejados estén las personas en el campo de las grandes ciudades, mayor es la pobreza y más difícil de ubicar y de combatir es esa pobreza, incluso en educación. Los índices que encontramos es que los municipios más lejanos son los que menos estudiantes de calidad tienen y menos colegios de calidad tienen. El colombiano tiene un espíritu de superación, hay que canalizarlo, y un espíritu creador que hay que canalizarlo. Yo creo que la educación desde primera infancia debe recoger esa capacidad creadora que tenemos y desarrollarla. Y entender que tiene que haber iniciativa y a la gente hay que ayudarle a que alimente y a que potencialice ese enorme espíritu de superación. Por eso, aquí donde estamos hablando de educación, vimos en muchos de los cuadros las carencias en años de escolaridad de la mayoría de las personas que se desmovilizan del conflicto. Yo creo que una muy buena estrategia sería, por unos años, ayudarle a esas personas a llenar unos años de escolaridad mientras se van preparando para integrarse a la sociedad y luego seguramente podrán conseguir empleos formales sin ninguna dificultad. Yo no sé qué quieren esta gente que se inicie una nueva vida, esta gente con la que de alguna manera, si lo queremos poner así, nos reunificamos, nos reintegramos. Hay que darle la capacidad de que ellos decidan, hay que darle unas ciertas herramientas, ¿verdad? Que no necesariamente pasan por tener un empleo como lo entendemos. Puede pasar por tener asociaciones, pasa por tener iniciativas público-privadas en las que ellos participen. O sea, de parte nuestra, y esto hemos discutido y digamos lo digo en plural, porque he recogido opiniones de varios amigos, de varios empresarios amigos, y estamos dispuestos a ofrecer empleo en lo que se requiera, sin duda. Pero como dices tú, no necesariamente se tienen las calificaciones, hay que conseguirlas primero. Pero yo creo que esto va un poco más allá, en el sentido de que a nosotros nos resulta mucho más potente, ¿verdad? Enseñar capacidades para gestionar iniciativas de emprendimiento, que es lo que hemos venido haciendo, y trabajar en el diseño de instituciones que funcionen adecuadamente, porque yo creo que tenemos otro reto muy grande, pero muy grande, que es que tenemos que hacer que el Estado sea un Estado efectivo. Valga la redundancia para el momento que vivimos, todas las formas de lucha. Tenemos que trabajar en la parte económica, tenemos que trabajar en responsabilidad social, tenemos que trabajar con las organizaciones sociales de todas las maneras que podamos, incluyendo también al Estado y a las diferentes entidades para poder tener un esfuerzo mucho más particular. Entonces yo creo que la gran prioridad es fortalecer el sistema educativo, no solamente en cobertura, no solamente en infraestructura, sino también en calidad de la educación. Eso es lo que hacemos Empresarios por la Educación y eso es lo que debemos estar pensando todos los colombianos, porque si tenemos una mejor educación, estoy seguro de que de ahí parte la construcción de la paz.